por un supermomento que es paramagnético. Entonces, como es un supermomento paramagnético, le decimos superparamagneto. Es así, así surge el nombre, tal cual. Ahí otra vez se ven las jerarquías, ¿no? O sea, dentro de cada partícula vos vas a tener un momento neto debido a qué? Debido a la energía de intercambio que hay entre los momentos, digamos, atómicos, ¿no? Que te van a determinar si ese material es ferro o ferri, ¿no? Eso es lo interno a cada partícula y que te va a dar un momento neto. Y eso está y es súper importante y de magnitud importante. Ahora después, cómo eso se alinea en el espacio, cómo eso se organiza, cómo se interactúa con el campo, es una cuestión aparte. Y en este caso, como decimos, bueno, no son interactuantes entre sí, a cada uno lo podemos considerar como un momento individual sin interacción, encontrarás el mismo resultado que para una Langevin lo podemos describir, digamos. Perfecto, ahí me quedó re claro, ahí lo comprendí un montón. Bueno, muy bueno, Elisa, gracias por hablar. No se priven, por favor, como dice Pedro. A veces las preguntas que parecen más tontas son las más interesantes de formular, porque capaz que justamente van más al fondo de la cuestión, ¿no? Una cuestión muy general que todo el mundo por ahí tiene dificultades. Bueno, antes de empezar, quería mandar un saludo a los chicos colombianos porque creo que están pasando un momento difícil en este momento, sin entrar en hacer una evaluación política ni hacer ninguna consideración política. Es una situación que desde acá la vemos difícil y que creo que mucha gente la está padeciendo, así que bueno, quería mandarles un saludo y desear que esta situación se resuelva lo mejor posible y lo antes posible. Gracias. Ok, gracias. No, por favor. Gracias. Bien. Quique, bien. Sí. A lo mejor antes de empezar la clase hay alguna otra pregunta, ¿no? Tal vez. No sé, chicos, si alguno tiene alguna duda, si no, damos con la clase. Bien. Parece que no. Bueno, vamos a pasar a presentar entonces. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de una anisotropía bastante peculiar. Se conoce como anisotropía de interfaz de intercambio, digamos, y es un tipo de anisotropía de interfaz. Y se descubrió en sistemas en donde un antiferromagneto tenía una superficie de contacto importante con un ferromagneto. En esta interacción, el origen está justamente en esta interfaz, en esta intercara entre el antiferromagneto y el ferromagneto. Entonces, para observarla, en general, es necesario que el volumen del ferromagneto, que es el que presenta una respuesta magnética importante, el que domina en la respuesta magnética que se mide, no sea muy grande ese volumen. O sea que la relación superficie-volumen que presenta el ferromagneto debería ser importante, ¿no? Si tuviéramos esta interfaz y acá tuviéramos, no sé, un volumen muy grande del ferromagneto, entonces las propiedades volumétricas del ferromagneto dominarían sobre esta interacción de interfaz que vamos a mencionar. Este resultado es bastante antiguo, digamos que la primera publicación, Michelson y Bean, apareció en 1956, y ellos lo que observaron era que nanopartículas de cobalto, que tenían naturalmente una capa superficial de óxido de cobalto, este es el ferromagneto en ese caso, y el óxido es el antiferromagneto, nanopartículas de un tamaño medio de 20 nanómetros. Si ellos medían
en el material virgen, digamos, un material que no fue previamente magnetizado, por ejemplo, lo que medían es esta curva de línea de trazos, una curva bastante normal, digamos, que, digamos, el ciclo que describe, la forma, está centrada respecto del origen de campos. Estos son los campos, ¿no es cierto? Y esta es la magnetización. Como siempre, digamos, podría ser la curva virgen o una curva virgen fabricada, por ejemplo, enfriando sin campo el material desde muy altas temperaturas, llevándolo a una temperatura por encima de la cual se pierde el orden ferro y antiferro, porque se superaron las temperaturas de Curie del cobalto y de Enel del óxido de cobalto, y al enfriarlo sin campo y aparecer una magnetización espontánea en el material, aparece de manera completamente aleatoria, ¿no es cierto? Y en ese sentido las muestras son muestras vírgenes. Pero si lo enfriaban desde alta temperatura con un campo aplicado en una determinada dirección, lo que observaban es que se magnetizaba más fácil en la dirección que se había aplicado el campo, es decir, si aplicaban campo en la misma dirección en que habían aplicado campo mientras lo enfriaban, se alcanzaba la saturación a menores campos que si lo hacían en la dirección opuesta. Es la curva sólida que está representada acá. Esa curva sólida es una curva que parece bastante normal, excepto que está desplazada respecto del origen de coordenadas hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, el centro de esta curva ya no corresponde a campo nulo, sino a un campo finito y negativo en esta representación que tenemos acá. Muy bien, resulta que actualmente este fenómeno tiene importantísimas aplicaciones, sobre todo en las válvulas de spin, de las que más o menos venimos hablando un poco. Y voy a volver a la transparencia anterior, justamente en óxido de cobalto, en partículas de cobalto con óxido de cobalto. Estos son resultados más nuevos, donde todas estas muestras fueron enfriadas con campo, y lo que difieren estas muestras unas de otras es el tamaño de medio de las partículas de cobalto, ¿no? Tenemos partículas que van desde 164 angstroms, es decir, 16.4 nanómetros, hasta 25.4 nanómetros. ¿Sí? Y se ve que cuanto más pequeñas son, mayor es el efecto, mayor es el corrimiento del centroide, y además también mayor es la coercitividad que muestran estas muestras. Pensada la coercitividad como la diferencia entre los puntos en que las dos ramas de la curva multiplican al eje de campos dividido por 2. O sea, la distancia desde el centroide hasta acá o desde el centroide hasta acá. Eso se entiende porque aproximadamente la capa de óxido es similar, pero la superficie de la interfaz, digamos, la cantidad de átomos afectados por la superficie de la interfaz es mayor cuanto menor es la partícula. Entonces, si la partícula es muy grande, uno puede despreciar los átomos que están en la interfaz, y si la partícula es muy chiquita, prácticamente todo será interfaz. Entonces, eso explica ese resultado. Este es otro resultado en una bicapa de un ferromagneto que es hierro-níquel, con una capa antiferromagnética de hierro-manganeso. O sea, lo que tenemos es un sustrato de tantalo de 20 nanómetros, una capa del ferromagneto níquel-hierro de 20 nanómetros, que es un ferromagneto blando, vale decir que las anisotropías propias del hierro-níquel son pequeñas en comparación con otras, y una capa de antiferromagneto que tenemos acá. Y vemos nuevamente que el ciclo, además de presentar algunas peculiaridades,
está desplazado respecto de lo que sería un ciclo simétrico en relación al eje de campos, ¿no? Bien, en el mismo paper de Mechlen, John y Bean, ellos esbozan una explicación que rápidamente la completan. Es una explicación muy simple y muy fácil de entender, y no obstante es una explicación que está fuertemente discutida, no porque la explicación no sea buena, sino porque hay un montón de situaciones en las cuales esta explicación no aplica. Entonces, es un tema que desde aquella época hasta el presente continúa siendo un tema de estudio, y se siguen obteniendo nuevos resultados, pero más allá de ser un tema de estudio, el efecto es un efecto importante, y digamos que se presenta de la manera en que lo mostramos, ¿no? Como un desplazamiento del ciclo de magnetización, que puede ser utilizado para aplicaciones. La explicación que dieron es que si uno calienta la muestra por encima de las temperaturas de Néel y la temperatura de Curie, suponiendo que la temperatura de Curie sea mayor la temperatura de Néel, y llega a un sistema completamente desmagnetizado, es decir, tanto el ferromagneto como el antiferromagneto son paramagnetos por encima de esta temperatura, y comienza a enfriar el sistema bajo la acción de un campo aplicado en esta dirección. Entonces, al cruzar la temperatura de Curie, en lugar de el ferromagneto orientarse en direcciones aleatorias, digamos, si este campo no estuviera aplicado, podrían surgir en diferentes puntos del ferromagneto sitios de nucleación de la fase ferromagnética independientes unos de otros, donde la fase ferromagnética creciera en las direcciones fáciles, pero aleatoriamente, digamos, pongámosle, si la dirección fácil fuera la 1,00, podrían aparecer sitios de nucleación con la magnetización en la dirección 1,00, menos 1,00, 0,10, 0 menos 1,0, o 0,01, 0,0 menos 1, ¿no? Y terminar con una estructura de dominios donde el material globalmente continuaría estando desmagnetizado. Pero al aplicar este campo, se favorece entonces una suerte de monodominio de esta capa, y entonces ahora, al cruzar la temperatura de Néel, al seguir descendiendo la temperatura y cruzar la temperatura de Néel, a la fase antiferro no le va a dar lo mismo orientarse en cualquier sentido, porque ya en la interfaz hay un ferromagneto ordenado. Entonces, como a través de la interfaz, la última capa del antiferromagneto va a estar teniendo una interacción de intercambio con la más vecina del ferromagneto, si esa interacción de intercambio a través de la interfaz fuera de tipo ferro, se produciría este orden en el antiferromagneto. Y no el orden opuesto, porque ese orden opuesto significaría que el sistema tenga una mayor energía acumulada, y el sistema va a tender siempre a tener la menor energía interna, ¿no es cierto? Entonces se favorecería este ordenamiento. Entonces, supongamos que ahora yo quiero cambiar la magnetización de la capa ferromagnética, porque el antiferromagneto, por la misma estructura que tiene, es muy insensible al campo externo. ¿No? Si yo aplico un campo hacia la derecha o hacia la izquierda, este antiferromagneto, que tiene muchas más que estas tres capas que yo dibujé acá, le va a dar prácticamente lo mismo, digamos, la energía interna propia del antiferromagneto va a ser la misma si el campo apunta hacia la derecha o apunta a la izquierda, hacia la izquierda. Así que esperamos, digamos, que sea muy poco sensible a la orientación del campo. Pero
Si el campo lo apuntamos hacia la derecha, el ferromagneto va a estar apuntando en esta dirección, y si ponemos un campo suficientemente intenso hacia la izquierda, el ferromagneto va a cambiar de dirección, en algún punto, ¿no? Para algún campo en particular. Pero este estado es un estado de mayor energía. Entonces, para lograrlo, para disminuir la energía libre de todo el sistema, voy a tener que disminuir, tener un aporte de energía Zeeman negativo suficientemente grande. Es decir, voy a lograr este estado a costa de aumentar, entre comillas, la energía Zeeman. En realidad voy a estar disminuyendo la energía global, porque cuando los momentos se alineen en la dirección del campo, el resultado va a ser una energía negativa, que me va a permitir realizar este estado. Pero voy a necesitar mayores campos para realizar este estado que para realizar este otro estado. Y entonces va a ocurrir lo que está representado en estas figuras. Es decir, que para orientar en esta dirección de campo voy a necesitar campos menores que para saturar en esta otra dirección de campo, donde voy a necesitar campos mucho mayores. Entonces, esa es la explicación que se dio, y una explicación que se aceptó durante mucho tiempo, pero que rápidamente empezó a cuestionarse también. A esta diferencia que hay, a este corrimiento que hay del centro del ciclo respecto del campo nulo, se lo llama campo de intercambio, o exchange bias field. O sea, el desplazamiento del campo de intercambio sería, traduciendo correctamente del inglés. Se lo puede expresar justamente con esta sigla, EB, de Exchange Bias, o también X representa también en inglés a la palabra intercambio. Ahora bien, en esta explicación estamos suponiendo que si nos moviéramos a lo largo de esta interfaz, siempre veríamos esta misma figura. Vale decir que la última capa del antiferromagneto estaría en toda la superficie apuntando hacia la derecha. O sea que esa sería una capa no compensada, ¿no? O sea, tendríamos el ferromagneto, las capas del ferromagneto y las capas del antiferromagneto. Supongamos que esta sea la última del ferromagneto, esta es la primera del ferromagneto, del antiferromagneto, la que está en contacto con esta. Es una capa no compensada. ¿Qué quiere decir? Que tiene un momento magnético neto esta capa, porque todos los momentos están apuntando en la misma dirección. Esa es la suposición que hicieron Michelson y Beam, ¿no? Pero en realidad el antiferromagneto podría terminar también en una capa no compensada. Todo depende de en qué tipo de superficie cristalina termine el antiferromagneto. Y si terminara en una capa compensada, como esta, compensada, entonces a esta capa le daría lo mismo estar en contacto con esta o con esta invertida. Habría el mismo número de interacciones ferro entre la última capa ferromagnética y la primera antiferromagnética que interacciones antiferro, independientemente de que esta la oriente en un sentido o en otro. Además de eso, también hay resultados muy llamativos, como por ejemplo el hecho de que si el enfriado desde altas temperaturas se hace con un campo que se llama campo de field cooling, justamente porque es el campo que se aplica mientras se enfría el sistema, tiene un valor dado, 100 Ørsted, por ejemplo, entonces el desplazamiento del ciclo experimental, medido, es tal cual lo encontraron Michelson y Beam,
Y sin embargo, si se enfría con un campo field cooling mucho mayor, el desplazamiento ocurre en el sentido contrario. Así que esto ya quema todos los libros, digamos, de esa explicación simple que les di. Y bueno, si quieren profundizar, porque el tema es bastante complejo y sigue estando en discusión, acá tienen un link de YouTube, que es una charla que dio el año pasado Iván Schuller, un destacado físico teórico chileno, que toda su vida se dedicó a profundizar en este tema, y donde resume un poquito, bastante, digamos, los problemas y los enfoques actuales que hay para explicar este fenómeno. Pero bueno, lo importante es que el fenómeno existe, ¿no es cierto? Más allá que de la explicación todavía está esperando emerger con toda claridad, el fenómeno existe y se puede utilizar. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, se utiliza de la siguiente manera. Uno con un antiferromagneto puede utilizarlo como capa ancladora del magnetismo de una película ferromagnética. Es decir, por causa de la anisotropía de intercambio, esta capa ferromagnética no le va a dar lo mismo estar orientada en un sentido o en otro, y por lo tanto va a tener una cierta estabilidad a permanecer anclada, es decir, magnetizada en la dirección en la que fue creada. Si después pongo otra capa ferromagnética separada por un espaciador, por ejemplo, de un no ferromagneto, que podría ser, por ejemplo, una capa de cobre o de oro, entonces, si esta capa espaciadora es suficientemente grande como para que esta capa ferromagnética la pueda considerar libre, en el sentido de que entre estas dos capas ferromagnéticas esperamos que haya una interacción de intercambio indirecto. ¿Se acuerdan la que conversamos hace poco, la interacción RKKI? Esa interacción en la cual los portadores de momento magnético, los iones D, portadores de momento magnético en estas dos capas, interaccionan vía los electrones S de conducción de esta capa que está acá en el medio, ¿no? Si hago una capa suficientemente gruesa como para que esa interacción empiece a ser despreciable, a esta capa ferromagnética le va a dar lo mismo estar orientada en cualquier dirección del espacio. Entonces la puedo considerar a esta capa como una capa libre desde el punto de vista ferromagnético, que puedo manipular con campos muy débiles, sobre todo si este es un ferromagneto blando, ¿no? Como por ejemplo el hierro-níquel. Con campos muy débiles puedo manipular la dirección de su magnetización. Y ya vimos en la clase anterior que si estas dos capas ferromagnéticas tienen alineación paralela, la resistencia eléctrica de este sistema es baja. Y si estas dos capas están orientadas antiparalelamente, la resistencia eléctrica de este sistema es alta. Entonces, puedo manipular la resistencia eléctrica externamente con un campo débil que manipule la orientación de la magnetización de la capa libre. ¿Se entiende cuál es el principio de esta válvula de spin? La válvula que hace, dejar pasar corriente o no, o dejar pasar una corriente alta o una corriente baja, manipulando el spin de esta película con un campo externo débil. Entonces, esa sería la forma. ¿Se entiende? La estructura
un poco más complicada con que se realiza una válvula de spin en la práctica es un poquitito más compleja porque hay un sustrato, por ejemplo, de silicio, hay capas buffer, estas de tantalo que están acá, que están puestas para evitar la oxidación de las capas activas de la válvula de spin. Estos tantalos son lo que se llama atrapadores de oxígeno. O sea, si hay oxígeno, es probable que el tantalo, por ser un elemento muy oxidable, lo atrape y proteja el interior de la válvula. Después tenemos acá la capa antiferromagnética, que es la capa ancladora. Acá hay una capa de cobalto, que es una capa anclada, y por lo tanto no importa que tengan una isotropía alta como el cobalto, porque total está anclada. El espaciador, que tiene que ser suficientemente grande como para que la energía de intercambio indirecto, la RKKI, sea despreciable, pero no tan grande como para que la válvula de spin no pueda funcionar, y ahora me voy a referir a eso. La capa libre, que tiene que ser de un ferromagneto blando, que no está anclada de ninguna manera, y ahí se termina la válvula de spin. ¿Por qué no tiene que ser demasiado grande este espaciado de acá? Porque los electrones que circulan en la válvula de spin, ¿se acuerdan que los electrones que tenían su momento magnético paralelo a la magnetización de las dos capas, circulaban como en un cortocircuito, o sea, no experimentaban resistencia eléctrica? Y los electrones que tenían su momento magnético opuesto, en cambio, eran fuertemente dispersados. Es decir, que para esos electrones la resistencia eléctrica efectiva era muy alta. Ahora, ¿qué pasa? Si yo inyecto electrones con una cierta dirección de spin, estamos entrando en lo que se llama el terreno de la spintrónica, esos electrones mantienen su dirección de spin durante un cierto tiempo y durante un cierto trayecto, que se llama longitud de difusión de spin. Si el trayecto es demasiado largo, el spin puede sufrir una inversión espontánea. Y entonces un electrón que iba a pasar en cortocircuito, es decir, con baja resistencia, iba a conducir electricidad, al cambiar su orientación de spin, de golpe va a ser un electrón que va a sufrir una fuerte dispersión y entonces va a representar una gran resistencia eléctrica. Así que el espaciado tiene que ser del orden o menor a esa longitud de difusión de spin, que es de algunos nanómetros. Entonces esta capa hay que jugar ahí entre esas dos, digamos, hasta 100 nanómetros podría ser. Bien. Entonces, por un lado, por ahora ignoremos esta parte de abajo de la figura. Si yo aplico un campo para polarizar esta capa libre de níquel-hierro, entonces voy a poder pasar fácilmente de un estado de alta corriente y baja resistencia a un estado de alta resistencia y baja corriente, y como el cambio de orientación de la magnetización de esta capa requiere pequeños campos, ese cambio de un estado de alta corriente a otro de baja corriente se obtiene con la aplicación de campos muy pequeños. Por supuesto, si yo aplicara campos muy grandes, finalmente podría también cambiar la polarización de la capa de cobalto, pero eso insumiría campos órdenes de magnitud mayores a los que están representados acá. Ahora bien, esos campos son tan pequeños que los puede proveer un bit de información de un disco rígido. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene la superficie de un disco rígido, en un track tiene una sucesión de regiones llamadas bits,
de información, que son regiones ferromagnéticas que se pueden orientar en un sentido u en otro. Si están orientadas en un sentido, representan un 0, si están orientadas en el sentido opuesto, representan un 1, y entonces el disco se puede escribir en numeración binaria de esa manera. Si al pasar la cabeza lectora sobre un bit que está orientado en esta dirección, supongamos que representa un 0, esta capa libre, entonces, debido al campo que produce este bit de información, un campo débil, se va a orientar en la dirección de este mismo campo. Y si la capa anclada está orientada en la dirección externa, entonces se produce en la cabeza lectora un estado de alta resistencia. Si sobre esa cabeza lectora estoy haciendo pasar continuamente una corriente, un galvanómetro me va a mostrar en ese momento que la corriente es baja. Y eso me va a servir para detectar que ahí tengo grabado un 0. Si ahora la cabeza lectora se desplaza un poco y pasa por este otro bit de información y la dirección de la magnetización de la capa libre se invierte, de golpe en esta cabeza lectora aparece un estado de alta corriente y baja resistencia que va a registrar mi galvanómetro y me va a indicar que ahí tengo grabado un 1. ¿Sí? Esto fue el último gran avance en los discos de grabación magnéticos y que permitió, digamos, un avance importante en el aumento de la densidad de grabación de los discos. ¿Sí? O sea, ustedes ven que este fenómeno, entonces, de la anisotropía de intercambio, a pesar de no estar completamente entendido, tiene una aplicación importantísima, ¿no? Es decir, que en términos de ventas deben haber sido muchos miles de millones de dólares. Y bueno, y el descubrimiento anterior que habíamos visto, el de Fert y Greenberg, que estaba vinculado con la anisotropía de intercambio indirecto, RKKI, si bien acá no se aplica la interacción RKKI, excepto para tener en cuenta de que no tiene que ser importante, a Fert y a Greenberg lo llevó a descubrir estos estados de alta y baja resistencia que presentan capas ferromagnéticas que están alineadas paralela o antiparalelamente, separadas por un espaciador, ¿no? Entonces, como que convergió todo esa información en las válvulas de spin, bastante rápidamente en términos de lo que suele ser la transferencia de un problema básico a un problema aplicado. Bien. Bueno, nada, esta transparencia lo único que anticipa es lo que vamos a hablar a continuación, que vamos a hablar de energía magnetostática, otra contribución a la energía de un material magnético, y que explica, digamos, la anisotropía de forma, ¿no? Por qué una aguja se magnetiza mucho más fácilmente en la dirección fácil que en la dirección perpendicular. También explica por qué hay dominios magnéticos en un material ferromagnético, por qué el estado de menor energía de un material ferromagnético es un estado globalmente desmagnetizado, donde el material está dividido en dominios magnéticos de tamaño micrométrico, en cada uno de los cuales la magnetización apunta en alguna de las direcciones fáciles que le permite la anisotropía local, ¿no? Así que bueno, acá termina este módulo. Es un buen momento para comentarios o preguntas antes de comenzar
la otra parte. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estoy seguro que alguna cosa no habrán entendido o les habrá parecido rara, digamos. Bueno, Mauricio levantó la mano, así que Mauricio, adelante. Buenos días, profesora Claudia, gracias. Buenos días, compañero y profesor. Profesor, en las válvulas de spin, usted tiene, normalmente los ciclos de histéresis se presentan en el primer y tercer cuadrante, donde o sea, se completa, a ver, en el primer y tercer cuadrante, en cada cuadrante de esos, hay un ciclo completo, Y usted hablaba en algún momento que se pueden asociar a unos estados de nucleación y aniquilación cuando están corridos, y hablaba de la energía, el campo de chain bias. De pronto podría ampliar ese concepto, profesor. Me parece, Quique, que está hablando de la slide anterior. Ese, ¿no? ¿De eso, Mauricio? Sí. Permítame, mire que en la parte superior tenemos un ciclo de histéresis completo, y en la parte de abajo, en la parte inferior, otro ciclo. O sea, claro, este es el ciclo de, porque se forma cada... Claro, este de acá es el ciclo de histéresis, el ciclo de magnetización de la capa libre, y este es el de la capa anclada, ¿no es cierto? Siempre aplicando un campo Zeeman suficientemente grande voy a poder revertir la dirección de magnetización de la capa anclada, ¿no? Pero a costa de aplicar un campo muy grande. La válvula de spin funciona en esta región, en este régimen de campos relativamente pequeños. Ahora, el fenómeno no necesariamente requiere que el ciclo esté completamente desplazado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso ven que el desplazamiento es parcial del ciclo. Lo mismo en el descubrimiento de Michelson y Bean, el ciclo que ellos observaron no estaba completamente contenido en el segundo y tercer cuadrante, sino que también tenía una parte importante en el primer cuadrante, ¿no? Cuanto más importante sea el efecto de exchange bias, de anisotropía de intercambio, bueno, más desplazado va a estar el ciclo hacia el segundo y tercer cuadrante, y esta sería una situación ideal, ¿no es cierto?, donde claramente es más fácil una orientación que la otra para la capa anclada, ¿no? Estamos hablando de esta capa, la capa anclada, ¿sí? Eso es lo que permite ese corrimiento. Pero además, o sea, la capa está fuertemente anclada, pero además la inversión de la capa libre requiere campos muy pequeños. O sea, lo ideal sería que requiera campos menores al Ørsted, de tal manera que pequeños bits de información puedan proveer el campo necesario para revertir la orientación de esa capa. Después yo puedo tener aplicado un campo uniforme sobre esa capa de la válvula de spin que me ubique ya en esta región, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo aplicara un campo que me ubicara más o menos en el centro de esta región, entonces al pasar por un bit favorecería esta orientación o esta orientación, dependiendo de la orientación del momento magnético en el bit de información que tengo. Eso son todas cuestiones tecnológicas que después hay que ajustar para que la válvula funcione lo mejor posible, ¿no? Es decir, si yo me parara acá y el bit de información produjera un pequeño campo hacia la derecha o hacia la izquierda, no podría cambiar ese estado. O sea, tengo que buscar una forma de estar parado en este punto. Y eso sería, por ejemplo, teniendo un campo aplicado constante de esta magnitud H1, ¿sí?
¿Me seguiste más o menos, Mauricio? No sé si te expliqué. Sí, profesor, pero entonces me surge una pregunta más, si la puedo hacer. Se supone que la capa libre, usted representa el ciclo de histéresis por el de la parte superior, y el de abajo representa el ciclo, y el de abajo representa el ciclo de histéresis de la parte anclada. Y si está anclada, ¿cómo va a tener ciclo de histéresis? O sea, bueno, está anclada, pero claro, está anclada mientras te manejes con campos no muy grandes, ¿no es cierto? Si vos pones campos negativos suficientemente grandes, podés vencer a ese anclaje. El anclaje está dado por la interacción de intercambio, pero no es infinito. O sea, lo que estaríamos midiendo es un diferencial por decirlo de alguna manera, de coercividad, ¿es cierto? Porque pues el primero sabe uno que se magnetiza y desmagnetiza fácilmente porque es un material blando. Pero al ser un material duro, pues lógicamente la coercividad pues va a ser mayor y va a demorar más. Y el campo va a ser mayor. O sea, finalmente no está anclado, o también está anclado, pero con libertad de moverse bajo un campo magnético superior, ¿cierto? O lo suficientemente grande. Claro, fíjate, por ejemplo, en este caso, ¿no? La curva roja está desplazada aproximadamente 300 Hz respecto del origen, ¿no? Si venimos acá a este resultado, esta curva está desplazada unos 700 Hz y está unos 600 Hz en la otra dirección. Y en cambio, estos son campos del orden del Ørsted, los que producen esta inversión de la magnetización. Entonces, tengo un montón de espacio para moverme con los campos que producen los bits grabados del disco, que están muy por debajo de estos campos que se requieren para revertir la magnetización de la capa anclada. Entonces, efectivamente, trabajando en estas condiciones, para la válvula de spin esta capa está efectivamente anclada, porque nunca voy a operar con campos tan grandes. Esa sería la explicación que te puedo dar. Perfecto, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver. Perdón, primero tengo que venir acá. Acá. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Bueno. Entonces, el tema que empezamos ahora es el de la energía magnetostática, que está vinculado, como decíamos, con la anisotropía de forma y con la existencia de dominios, ¿no? Esta es una imagen de dominios convencionales en un material ferromagnético cristalino. No me acuerdo ahora si esto es hierro o níquel. Entonces, acá se ve como estos dominios presentan un cierto volumen, en el cual, por ejemplo, en este dominio la magnetización apunta hacia la derecha, en este hacia la izquierda, en este también a la derecha, a la izquierda, aquí apunta hacia adelante y aquí hacia atrás. Eso, acá están las dimensiones de este trozo de material, 200 micras por 200 micras, que ilustran el tamaño típico de los dominios, que es del orden de decenas a centenas de micrones. Estudiar cómo es la configuración de dominios de un material no es una tarea sencilla, ¿no? Porque primero, los dominios se distribuyen en todo el volumen del material,
hay pocas técnicas que nos puedan ilustrar cómo están orientados los dominios en una región profunda de un material volumétrico. Entonces, se pueden ver más fácilmente los dominios en las superficies del material. Para eso hay varias técnicas. Algunas técnicas pasan por la microscopía electrónica, la difracción de rayos X. Otras técnicas pasan por técnicas de microscopía óptica, como estamos hablando de micrones. Esto se puede ver con microscopía óptica. Una técnica, por ejemplo, consiste en pulir muy prolijamente la superficie del material a un nivel metalográfico satisfactorio y recubrir, por ejemplo, esta superficie con un coloide de nanopartículas magnéticas, ¿no? Esas nanopartículas magnéticas no se van a distribuir uniformemente en la superficie del material porque van a estar actuadas por los torques y las fuerzas que va a producir el campo magnético originado en los dominios del material. Y como los gradientes de campo magnético van a ser muy intensos, sobre todo en las divisiones, en las fronteras que hay entre un dominio y otro, las partículas van a tender a acumularse en esos límites, en esas fronteras de dominio, y permiten visualizar con una técnica microscópica, viendo justamente cómo están amontonadas las partículas en estas líneas de fronteras de dominio, permiten observar entonces la estructura de dominios de la superficie del material. Es una lástima que este año no vamos a tener la contribución de Diego Muraca, que es un especialista no solamente en magnetismo, sino en microscopía electrónica de transmisión, porque él nos podría contar cómo hay una forma de uso de la microscopía electrónica para observar la estructura de dominios del material. También la difracción de rayos X es útil, sobre todo porque hay un fenómeno que vamos a tratar más adelante, que se llama magnetostricción, que hace que los dominios de un material como el hierro, por ejemplo, mejor dicho, que los parámetros de red de la estructura cristalina de un material como el hierro se alarguen en la dirección en que está magnetizado y se acorten en la dirección perpendicular. O sea que el hierro magnetizado deja de ser estrictamente cúbico para ser un poquitito tetragonal, muy poco, pero las celdas cristalinas de hierro están alargadas en esta dirección y acortadas en esta dirección, y eso produce un corrimiento detectable en las líneas de difracción de los dominios de hierro según estén magnetizados en un sentido o en otro. Y eso convierte, digamos, a la técnica de difracción en una técnica sensible a la orientación de magnetización de un dominio. Bien, esta es una técnica ahora no me acuerdo cómo, pero esto es creo que es una microscopía electrónica de ¿cómo se llama? La de superficie de scanning, ¿no? No de transmisión, sino de reflexión, ¿no? Que se utiliza, digamos, enviando electrones a un material y observando los electrones retrodispersados o los electrones de superficies que salen del material. Y bueno, esa es una foto que me compartió
Abel Curiale, del Centro Atómico Bariloche, que justamente estudia el movimiento de paredes de dominio en materiales muy peculiares, como este material que contiene galio, manganeso, arsénico y fósforo, y donde los dominios, digamos, tienen formas vermiculares, podríamos decir, o sea, formas de gusanitos, y el color oscuro o blanco lo que representa son diferentes orientaciones de la magnetización en el material. Él lo hace por inyección de electrones y observación por microscopía electrónica de barrido. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar entonces del origen de esta energía magnetostática. Magnetostática nos refiere al hecho de que estamos viendo la interacción entre los dipolos magnéticos elementales del material. Es decir, en un sitio I del material, donde está presente el momento magnético elemental mu sub I, hay un campo magnético generado por todos los otros momentos mu sub J del material, ¿no? Cada uno de estos dipolos elementales produce en el sitio J un campo magnético B que está dado por esta expresión. Es el campo de un dipolo magnético, se llama campo dipolar. Y depende tanto de la orientación del dipolo J, que produce el campo en ese lugar, como del el vector posición del momento J respecto del momento I, ¿no? Fíjese que son, acá tendría que tener un vectorcito puesto acá arriba, que me está faltando. Ah, no, porque ese es el momento. Perdón, este sombrerito lo que representa es que es un vector unitario, o sea, de longitud 1, lo que tengo acá. Este es el vector completo, mu sub J. Pero depende el campo B en el punto I, tanto de la dirección de mu sub J como de la dirección de R y J. No solamente porque tiene dos componentes, uno con esta dirección y otro con esta dirección, sino como porque además la amplitud de esta primera componente depende del producto escalar entre estas dos cantidades. Entonces, si estas dos cantidades fueran vectores perpendiculares, la amplitud de este primer término sería nula, ¿no? Y si estos dos vectores, mu sub J y R y J, fueran paralelos, esta amplitud sería máxima. Bien, este campo que produce el momento J en el punto donde está el momento I, tengo que sumarlo sobre todo las posiciones de los momentos J del material para obtener el campo neto B sub I que actúa sobre el momento mu sub I que está ahí. Entonces, si calculo la interacción de este momento mu sub I con el campo B sub I que produce todos los otros momentos del material y después sumo sobre todos los momentos mu sub I del material, voy a tener la interacción magnetostática resultante en todo el material. Entonces voy a tener que hacer una segunda suma sobre I del producto de la energía resultante de la interacción de mu sub I por B sub I, con las precauciones del caso para no sumar dos veces la interacción entre un momento mu sub I con el momento mu sub J. Es decir, lo que tengo que hacer es esta suma. Voy a calcular como si fuera la interacción Zeeman del momento mu sub I con el campo B sub I producido por todos los otros momentos, lo voy a subir sobre todos los sitios I del material y voy a multiplicar por un medio para evitar considerar dos veces la misma interacción
entre I y J. Y bueno, el momento mu sub I siempre lo puedo escribir como la magnetización en el sitio que ocupa el momento I por el volumen asociado a ese sitio, delta V sub I, y entonces me quedaría, y al campo V sub I lo puedo escribir como mu sub 0 por el campo HI, entonces acá me quedaría afuera un mu sub 0 y el campo HI. Y si quiero ir a una escala del continuo, si quiero transformar, digamos, este análisis discreto que estamos haciendo en un análisis continuo, donde a cada punto del material le asocio un diferencial de volumen diferencial B, esta sumatoria se me convertirá en una integral que va a estar extendida a todo el volumen del material, porque M va a ser finita dentro del material y 0 fuera del material, en el vacío, digamos. Si estuviera en una situación en que la magnetización dentro de ese trozo de material fuera uniforme, o sea, espacialmente constante, podría sacar este M constante fuera de la integral y me quedaría esta expresión que tengo acá. Y si el campo, dentro del campo, también fuera uniforme, entonces podría también extraerlo de la integral y lo único que me quedaría sería la integral del diferencial de volumen, que sería el volumen B de ese trozo de material. Es decir, esta es la expresión más sencilla que tiene la energía magnetostática de un material y ocurre cuando el material está magnetizado uniformemente y el campo del material, dentro del material también es uniforme. Y este producto escalar tiene en cuenta el hecho de que esta magnetización y este campo pudieran no ser paralelos entre sí. Entonces, dependiendo de la orientación relativa, este momento escalar podrá tomar valores mayores o menores. Por ejemplo, el valor negativo más grande va a ocurrir cuando M y H sean paralelos, porque el producto de escalar va a ser el producto de los módulos directamente y voy a tener el valor más grande y negativo de la energía magnetostática, o sea, el estado más estable. El estado más inestable va a ocurrir cuando M y H sean antiparalelos. En ese caso, el producto escalar va a dar menos el producto de los módulos. Con este signo menos me da más, me va a dar la energía magnetostática más alta posible en el material. Y en el medio va a estar una situación, por ejemplo, en que M y H fueran perpendiculares, en la cual este producto escalar me daría 0, que estaría entonces a medio camino entre la energía máxima y mínima. Ahora bien, vamos a ver que en la mayoría de los casos de materiales volumétricos magnetizados, los valores de esta energía yacen entre 0 y el valor mínimo que ocurre cuando M y H son, y el valor máximo que ocurre cuando M y H son antiparalelos. Eso es lo que suele ocurrir en un material en ausencia de un campo aplicado. En ausencia de un campo aplicado. Cuando H es un campo interno producido por la misma magnetización. En ese caso, vuelvo a repetir, los límites de esta energía están entre 0, que es el caso desmagnetizado, en realidad el caso cuando M globalmente vale 0, y el caso en que el M es antiparalelo al campo interno, producido por la misma magnetización. O sea, ¿cómo sería? Aplico un campo externo suficientemente grande para producir una magnetización uniforme del material, retiro ese campo
si el material, por ejemplo, es un material suficientemente duro, la magnetización va a permanecer en un estado muy parecido al estado de saturación que produce con el campo aplicado, que ya lo retiré, y ahora lo único que me queda dentro del material es la magnetización y el campo interno producido por la magnetización. En esas condiciones vamos a ver que este campo interno es opuesto a la magnetización y por lo tanto tenemos un estado de magnetización positivo. Bien, vamos a repetirnos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, este sería el estado saturado del material. La energía entonces sería máxima, como les dije recién. Este sería el estado desmagnetizado, que podría ser el estado de un antiferromagneto, que naturalmente tiene M igual 0, o un estado de orientación aleatoria, que podría ocurrir, por ejemplo, cuando el material es un paramagneto, en cuyo caso los momentos magnéticos no están correlacionados entre sí y en ausencia de un campo externo apuntan aleatoriamente en cualquier dirección del espacio. Bien. Cuando un material está magnetizado a saturación, como es este caso, se suele utilizar el concepto de carga magnética para analizar ese estado de magnetización. Ese estado de carga magnética surge de una consideración previa. Un dipolo magnético, que estaría indicado acá por una flechita, se podría interpretar como dos cargas magnéticas opuestas, una carga negativa en este extremo y una carga positiva en este otro extremo, separados por una distancia muy pequeña, que podría asimilarse al tamaño de un sitio atómico en el material. Entonces, uno tendría como si fuera una carga negativa en este extremo de la flecha y una carga positiva en ese otro extremo, donde la longitud de la flecha es extremadamente pequeña. En esas condiciones, esas dos cargas se comportan como lo que se llama un dipolo magnético. Cuando el material está magnetizado a saturación, tendríamos esta situación. Como yo les decía recién, a este dipolo magnético lo puedo representar por una carga, perdón, acá las puse al revés, una carga negativa y una carga positiva, negativa acá y positiva acá, y si considero una cadena, por ejemplo, una de estas cadenas, entonces sería una sucesión de cargas negativas y positivas a medida que recorro la cadena. Si los dipolos están, se supone que están prácticamente en contacto unos con otros, entonces se puede hacer la siguiente hipótesis simplificadora. Es decir, suponer que todas estas cargas magnéticas internas están compensadas y que lo único que me queda son cargas no compensadas en esta superficie y en esta otra superficie. Una carga negativa en este extremo y una carga positiva en este otro extremo, ¿no? Es decir, esta suposición me llevaría al concepto de ausencia de cargas magnéticas en el interior del material y solamente la presencia de cargas magnéticas descompensadas negativas en este extremo y positivas en este extremo. Recuerden que acá las puse al revés, por favor. Entonces, en ese concepto, podría pasar de considerar que tengo un momento magnético repartido en el interior del material, o sea, una distribución de momento magnético, un momento magnético por unidad de volumen, que es la magnetización,
a pensar en una representación donde lo que tengo son cargas magnéticas negativas en este extremo, en esta superficie del material, y positivas en esta otra superficie del material. Y son esas cargas, entonces, las que producirían un campo desmagnetizante en el interior del material, que va siempre de las cargas positivas a las negativas, igual que en electrostática, y un campo que se llama disperso, fuera del material, que también va de las cargas positivas a las negativas, pero a través del espacio fuera del material magnetizado. ¿Sí? ¿Se entiende esta representación que estamos haciendo del material magnético? Esta representación tiene ciertas ventajas que se van a hacer evidentes, conceptuales más que nada, se van a hacer evidentes un par de transparencias más adelante. Pero bueno, la consecuencia de haber magnetizado un material visto a la luz de este concepto de cargas magnéticas es que uno tiene fuera del material un campo disperso que se origina en el polo positivo del material y tiene un punto de convergencia de todas las líneas en el polo negativo del material, y un campo interno que lo llamamos desmagnetizante, siempre siempre el campo se origina en las cargas que sobreviven, que son estas cargas positivas acá y estas cargas negativas acá. Pero fuera del material tiene esta forma y dentro del material tiene esta forma y se opone a la magnetización. O sea, tiene una dirección opuesta a la magnetización y por eso se lo llama campo desmagnetizante a este campo que aparece en el interior del material. Bien, ahora, esto es una visión a la cual voy a volver enseguida, y antes de volver a esa, les voy a contar a grandes rasgos cómo se aborda el problema de manera rigurosa, es decir, a partir de las ecuaciones que gobiernan el magnetismo en la física. En realidad, para resolver cualquier problema electromagnético, desde el punto de vista clásico, hay que recurrir siempre a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que acá aparecen en una versión simplificada, porque se trata de un problema puramente magnetostático, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, supongamos que tenemos un problema como este. Un cuerpo uniformemente magnetizado en una dirección del espacio, que llamamos dirección Z. Ese cuerpo tendrá ciertas dimensiones. Acá, como está dibujado como una esfera, esas dimensiones estarían representadas por su radio R. Y además tiene una superficie, que acá está representada a través de un vector perpendicular a la superficie. En este caso un vector unitario, n, que bueno, dependiendo del punto de la superficie, cambiará de dirección porque siempre es perpendicular a la superficie y apunta hacia afuera del cuerpo. Esa es la definición normal de un versor, que es un vector unitario, normal a la superficie de un cuerpo. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, yo puedo, en estas condiciones, definir un potencial escalar, o sea, una energía potencial magnética U, que me va a permitir representar el campo como menos el gradiente de esa energía potencial magnetostática. Y por las ecuaciones de Maxwell,
lo que me va a quedar para resolver va a ser esto que se llama laplaciano de U, que son las derivadas segundas de la magnetización en las tres direcciones espaciales, o sea, la derivada segunda de U en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Y de este otro lado tengo un operador que se llama divergencia, que es el producto, que es la derivada de mx respecto de x, más la derivada de mi respecto de y, más la derivada de mz respecto de z. Eso es este operador que está representado acá compactamente con esta expresión. Pero que son esas tres, la suma de esas tres derivadas, la derivada de mx respecto de x, de mi respecto de y de mz respecto de z. Como ustedes ven, esta cantidad cumple un rol en esta ecuación, que es una ecuación diferencial, porque hay derivadas, y yo lo que tendría que hacer para resolver mi problema es encontrar U. Una vez que encuentre U, calcular H a través de esta expresión. Una vez que tengo H, como conozco M, porque M fue uno de las informaciones que tenía para resolver el problema, puedo calcular B, y además, conocido M y H, puedo calcular la energía magnetostática a través de esta expresión, donde M está sacado afuera de la integral, porque la hipótesis al resolver este problema es que este cuerpo estaba magnetizado uniformemente, es decir, que M es constante espacialmente y se puede extraer de la integral. Pero además, si M es uniforme, las derivadas espaciales de M van a ser nulas. Por lo menos las derivadas de mx respecto de x, de mi respecto de y de mz respecto de z. Entonces, esta ecuación diferencial que resolver se convierte en lo que se llama una ecuación diferencial homogénea, porque este término, que sería el término independiente, es nulo. Lo único que tenemos son las derivadas segundas igualadas a cero. Bueno, esto, desde el punto de vista matemático, es relativamente fácil de resolver, pero no obstante tiene una cierta complejidad. Y además hay una cierta complejidad porque se tienen que satisfacer ciertas condiciones de contorno. Es decir, U, M, B, H, todos tienen que satisfacer ciertas condiciones de contorno en la superficie que separa el cuerpo magnetizado del exterior, que podríamos suponer es el vacío, ¿no? Bueno, o sea que todo esto lo que quiere decir es que la resolución cuidadosa, paso a paso de este problema, excede el alcance del curso, pero de todas maneras, lo que les quiero dar es un panorama de cómo es el problema y cómo se resuelve. Entonces, la situación es que partimos, para resumir, ¿no? Partimos de una situación en que un cuerpo está uniformemente magnetizado en una dirección del espacio. Resolvemos de alguna manera la ecuación diferencial con sus condiciones de contorno para obtener U. A partir de U tenemos H. Conocido H, tenemos H y M, podemos calcular la energía magnetostática y resolver el problema. Esa sería la situación. Cuando efectivamente... Quique, discúlpame, sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Ahí claro. Cuando vos ponés que M uniforme gradiente de M igual 0, esto sería la condición en la parte interna, ¿no? De la partícula, pero no en el contorno. Claro, la divergencia de M es 0, excepto en la superficie. Claro, por eso después te queda esa condición, ¿no? En realidad, sí que, digamos, porque tenés afuera, claro, porque afuera no hay M, ¿no? Claro, claro, eso.
esa discontinuidad va a producir ahí, va a llevar a esta condición de contorno. Claro, eso. Sí, eso. Sí. Gracias. Bien, cuando esto se resuelve rigurosamente, lo que se obtiene para la energía potencial magnetostática es un resultado para dentro de la esfera y un resultado distinto para fuera de la esfera. Pero de todas maneras es continua esta. Ustedes fíjense que si hacen cuentas, no vamos a perder tiempo demasiado acá, en la superficie de la esfera van a ver que como Z en la superficie de la esfera vale R, entonces, por ejemplo acá, entonces los valores que tiene U interno y U externo son los mismos. O sea, la función es una función continua, la función que obtenemos. Y el campo, que se obtiene como el gradiente, que es un vector cuyas derivadas son las derivadas de U en cada una de las direcciones principales, de las direcciones cartesianas, dentro de la esfera no tiene componentes X e Y, o sea, es un campo que solamente tiene componente Z, y la componente Z es igual a la magnetización. Bueno, acá puse magnetización de saturación, pero vale para cualquier magnetización en tanto y en cuanto sea uniforme dentro del material, ¿sí? El caso más normal de tener magnetización uniforme dentro de una muestra multidominio es que el material esté magnetizado a saturación. Entonces, fíjense que tiene dirección opuesta a M, por este signo M, y un valor que es un tercio del valor de la magnetización. O sea, el campo es opuesto a M, menor en tamaño, porque es un tercio, y opuesto, dentro del sistema. Fuera de la esfera, sí tiene componentes X, Y y Z, y cuando uno calcula la forma de estas curvas, da curvas como estas que están representadas acá, ¿no? Estrictamente, en la posición X igual 0, es una recta, el campo disperso, aunque está orientado sobre una recta, pero con magnitudes que varían. Fíjense acá, ¿no? Sería esta parte de acá, va disminuyendo a medida que nos alejamos de la esfera, y si nos apartamos de las posiciones X igual 0, entonces describe estas formas curvas que vemos acá. La forma externa, como ya les había dicho, se conoce como campo disperso, stray field en inglés, y la parte interna como campo desmagnetizante. O sea, si lo miramos de afuera y fuera exactamente una esfera, se comportaría como un dipolo magnético, porque el campo que genera una esfera, afuera, es exactamente igual al campo de un dipolo magnético. O sea, desde afuera lo que vemos es el campo generado por un dipolo magnético cuyo momento es igual a la magnetización de la esfera por su volumen. Pero si nos metemos adentro, vemos que adentro hay un campo opuesto a la magnetización, que es este campo desmagnetizante que aparece acá. Esto tiene consecuencias, porque si esta esfera es una esfera macroscópica, y nosotros la queremos magnetizar con un campo aplicado, entonces vamos a ir orientando los momentos elementales de la esfera en la dirección del campo aplicado, por ejemplo en esta dirección, hasta saturar la esfera, pero adentro continuamente va apareciendo un campo desmagnetizante que se opone a la magnetización interna de la esfera. Entonces el campo neto que hay adentro de la esfera es la superposición del campo que estoy aplicando y este campo desmagnetizante. Supuestamente, para magnetizar a la esfera en esta dirección,
tuve que aplicar un campo externo en la dirección de M, ¿no? Pero dentro de la esfera, el campo resultante está reducido por la existencia de este campo desmagnetizante. O sea, el campo neto que hay adentro va a ser el campo aplicado menos, o sea, más vectorialmente este campo desmagnetizante, pero ese campo desmagnetizante en la práctica se sustrae, se resta porque tiene dirección opuesta. Entonces tiene un efecto también en los procesos de magnetización debido a que el campo neto dentro del material aparece reducido en esa cantidad que es el campo desmagnetizante. Entonces, fuera del campo, si aplicamos un campo externo HA, vamos a tener un campo efectivo que va a ser el campo aplicado más el campo disperso. Una suma vectorial, ¿no? Punto a punto, esta suma va a tener un valor distinto, porque el campo aplicado normalmente lo voy a aplicar en una única dirección del espacio, pero el campo disperso, fíjense que va cambiando a medida que me voy moviendo en el espacio. Y dentro del cuerpo, en cambio, va a ser la suma del campo aplicado y el campo desmagnetizante. Y ese campo desmagnetizante, como vemos, es opuesto a la magnetización. Se lo representa normalmente como el producto de algo por la magnetización con un signo menos acá. Ese producto es un producto bastante complicado, es el producto de una matriz por el vector magnetización. Bajo ciertas condiciones simples, como las de una esfera, ese campo desmagnetizante se puede escribir como la magnetización uniforme que hay dentro del material, dividido 3 con un signo negativo, y entonces esa matriz o tensor se comporta de manera mucho más sencilla como lo que se llama un factor desmagnetizante, que en el caso de la esfera vale 1/3. O sea, el campo desmagnetizante dentro de una esfera magnetizada uniformemente es menos 1/3 de la magnetización, menos el factor desmagnetizante de una esfera, que es 1/3, multiplicado por la magnetización uniforme que haya adentro de la esfera. Bien, entonces acá hemos introducido conceptos nuevos, ¿no? Un cuerpo magnético, por el hecho de estar magnetizado uniformemente, genera un campo externo y un campo interno. El campo interno es el campo desmagnetizante y el campo externo es el campo disperso. Si hubiera estado magnetizado no uniformemente, también generaría un campo disperso afuera y también un campo interno dentro. Solamente que el cuadro no sería tan simple como el que estamos representando acá, ¿no? Sería mucho más difícil de tratar matemáticamente ese problema. Una pregunta. Sí. Es como que ese campo disperso tiende a volver al equilibrio al sistema, como que cuando yo magnetizo esos multidominios, se opone ese campo interno como para volver al equilibrio, digamos, entre comillas, desordenado. Una cosa así. Es interno al sistema por estar magnetizado, se opone al cambio sufrido, digamos. Tal cual, exactamente. Lo resumiste muy bien, Elisa. Ese campo, no te confundas la D con disperso, ¿no? Es el campo desmagnetizante. El campo interno desmagnetizante. Es claro. Ese campo, como vos bien dijiste, bueno, lo podríamos ver así, ¿no? Si le asignamos intencionalidades a los materiales, lo podríamos ver como que intenta volver al material a su estado de equilibrio, que es el estado de menor energía, que es el estado desmagnetizado. Efectivamente, claro. Sí. Y es lo que pasa realmente. Uno crea un imán, lo magnetiza con un campo externo suficientemente fuerte y deja el material magnetizado, genera un imán, y con el tiempo el imán se va a ir desmagnetizando. Al pasar un tiempo muy corto o un tiempo muy largo, dependiendo de si el material es un material magnéticamente blando o muy duro, va a terminar siendo un material desmagnetizado, como vos lo acabas de decir. Sí, sí.
Está muy bien. Ahora, toda la complejidad que aparece acá por las orientaciones y por la existencia de matrices, tensores, etcétera, se vuelve muy simple en el caso de la esfera, porque la esfera es un cuerpo isotrópico, ¿no? La esfera entonces no presenta esa dificultad, y el campo desmagnetizante es el mismo para cualquier dirección en la que se magnetice la esfera, y el tensor desmagnetizante adquiere una forma muy simple, donde solamente importan las componentes en la diagonal y todas valen lo mismo. Y entonces uno tranquilamente puede representar el campo desmagnetizante en cualquier dirección, multiplicando la magnetización en esa dirección por el factor desmagnetizante menos 1/3. Pero si yo quiero saber cuánto vale, tengo la esfera magnetizada en cualquier dirección del espacio, quiero saber cuál es el campo desmagnetizante en la dirección X, pongamos que M no apunta necesariamente en la dirección X, pero quiero saber cuánto vale el campo desmagnetizante en la dirección X, tomo la componente X de la magnetización y la multiplico por 1/3. Entonces, ese valor con signo negativo representa el campo desmagnetizante en la dirección X. Si quiero saber el campo desmagnetizante de la dirección Y, tomo la componente Y de la magnetización y la multiplico por 1/3 y así siguiendo. Y de esa manera puedo averiguar cómo es el campo. Fíjense que, como en todos los casos, va a ser la componente X multiplicada por 1/3, la componente Y multiplicada por 1/3, la componente Z multiplicada por 1/3, al final H y M van a ser paralelos, solamente que H va a ser menos 1/3 por M, porque todos esos factores desmagnetizantes los voy a poder sacar factor común, y me va a quedar que finalmente el campo desmagnetizante va a ser menos 1/3 por el vector magnetización. Pero eso es porque es el caso de una esfera, que es un caso muy simple y totalmente isotrópico. En un caso donde el sistema de coordenadas sea arbitrario y el cuerpo no sea una esfera, entonces, primero, si el sistema de coordenadas es arbitrario, quiere decir, supónganse que mi cuerpo sea un cuerpo con cierta simetría, como un elipsoide, ¿no? Un elipsoide tiene 3 ejes principales, ¿no? El eje en el que es más largo, el eje en el que es más corto y un eje intermedio. Si ese elipsoide, si el sistema de coordenadas no corresponde a esas direcciones principales, entonces este tensor, ninguno de las componentes del tensor es nula a priori. Y además, las componentes de la diagonal tampoco son iguales, como en el caso de la esfera, que valían todas 1/3. Lo que sí cumplen las componentes de la diagonal siempre es que su suma tiene que dar 1. Esto es lo que se conoce como la traza de una matriz o la traza de un tensor. Es la suma de las componentes de la diagonal. Esa suma siempre tiene que dar 1, igual que en la esfera. 1/3 más 1/3 más 1/3 es 1. Eso sí se tiene que cumplir. Si en cambio X y Z son direcciones principales, o sea, si los ejes coordenados coinciden con la dirección mayor del elipsoide, la menor del elipsoide y la intermedia, entonces estas componentes son nulas y solamente me quedan las componentes principales. Pero a menos que sea una esfera, estos 3 números no son iguales, son distintos. Y eso tiene una consecuencia importante, porque si yo quiero calcular el campo desmagnetizante en la dirección X, voy a tener que multiplicar la componente X de la magnetización en la dirección X por este factor NXX.
lo mismo para la componente I y lo mismo para la componente Z del campo. Pero como estas componentes son diferentes, aunque MX, MI y MZ hubieran sido iguales, acá tendría que decir MI, perdón, aunque, por ejemplo, MX, MI y MZ hubieran sido iguales, HX, HI y HZ van a ser distintos, porque esas componentes MX, MI y MZ iguales están multiplicados por factores diferentes. Y por lo tanto, el vector H resultante no es antiparalelo a M, sino que hace un ángulo diferente de 180 con M. Entonces, esta consecuencia es importante, ¿no? Si nos salimos de la esfera, si nos salimos de un cuerpo isótropo, en general, el campo desmagnetizante no va a ser opuesto, estrictamente opuesto a la magnetización. O sea, el ángulo entre ambos vectores no va a ser exactamente 180 grados. Esto hay que mantenerlo en mente, porque es fácil olvidarse de eso, porque uno generalmente cuando mide en el laboratorio, en un magnetómetro, mide en una dirección del espacio, ¿no? Aplica el campo externo en una dirección, por ejemplo, en esta dirección horizontal, y va midiendo M en esa dirección. Y puede perder de vista esta situación física importante que está ocurriendo, ¿no? Que los vectores M y H no, en general, no son vectores estrictamente opuestos. Bien. Pero como dijo Elisa, la existencia de este campo desmagnetizante es una fuerza termodinámica que tiende a la desmagnetización de un objeto que ha sido magnetizado, a llevarlo al estado de equilibrio, que es el estado desmagnetizado, y que además tiene influencia en los procesos de magnetización, porque el campo dentro de la muestra no es estrictamente el campo aplicado, sino que es el campo aplicado más el campo desmagnetizante interno. Entonces, cuando yo magnetizo una muestra, tengo que tener en cuenta ese efecto. ¿Por qué? Porque para lograr el mismo efecto de magnetización en dos muestras con formas diferentes, voy a tener que aplicar campos diferentes, porque como los campos desmagnetizantes dependen de la forma del material, voy a tener campos desmagnetizantes distintos para muestras con formas diferentes, y para lograr el mismo grado de magnetización voy a tener que aplicar campos diferentes justamente porque el campo resultante dentro de la muestra va a ser diferente. Entonces tengo que saber, bueno, tengo que recurrir a cálculos que haya hecho la gente, otros investigadores, de los factores desmagnetizantes, los tensores más bien, de diferentes cuerpos con diferentes formas, para poder utilizar esos cálculos y aplicarlos a las medidas que esté haciendo yo en mi laboratorio. Entonces, en la literatura hay cálculos de los factores desmagnetizantes para geometrías de elipsoides de revolución, para simetrías que corresponden a cilindros o discos, que serían cilindros achatados, o para geometrías que correspondan a prismas, muestras con formas de prismas. Y ahora bien, a nosotros nos va a ser útil esos cálculos de la literatura según el tipo de medida que estemos haciendo. Por ejemplo, si hacemos medidas en un magnetómetro, en el cual la muestra queda en el entrehierro de un electroimán, entre los dos polos del electroimán, y tenemos bobinas sensoras o captoras, digamos, fuera de la muestra, esas bobinas captoras van a estar captando
censando la magnetización de toda la muestra. Entonces, los factores desmagnetizantes que se utilizan son un promedio de la magnetización dentro de toda la muestra y del campo desmagnetizante dentro de toda la muestra. Eso, hay algo que, discúlpenme, hay algo que olvidé mencionarles. Esta hipótesis de magnetización uniforme y campo desmagnetizante uniforme, que nos llevó a estas expresiones, digamos, solamente es válida en cuerpos que tengan forma de elipsoides. En un elipsoide, si aplico un campo, la magnetización dentro del elipsoide, si aplico campo en una dirección principal, es decir, en la dirección mayor, menor o la intermedia, pero una dirección principal del elipsoide, lo que voy a tener es una magnetización uniforme dentro del elipsoide en esa misma dirección. Y el campo desmagnetizante dentro del elipsoide también va a ser uniforme. O sea que va a ser tal cual lo que estamos mencionando acá. Pero si el cuerpo tiene otra forma, es un cilindro, es un disco o es un prisma, o tiene una forma todavía menos simétrica, entonces, cuando ya aplico un campo, dentro del cuerpo la magnetización no es uniforme y el campo dentro del cuerpo, el campo desmagnetizante, tampoco es uniforme. Quiere decir que dentro del cuerpo, punto a punto, la magnetización está cambiando de intensidad y de dirección a medida que me voy moviendo de un punto a punto del material, y lo mismo ocurre con el campo desmagnetizante. Eventualmente, con un campo externo extremadamente alto, podría llegar asintóticamente a una situación en la cual la magnetización dentro del cuerpo sea uniforme. Pero aún así, si el cuerpo no es un elipsoide, el campo interno no es uniforme. Por eso, en esta transparencia, para calcular el tensor desmagnetizante, se hace un promedio de la magnetización dentro del cuerpo dividido el campo desmagnetizante dentro del cuerpo. Vale decir, se calcula la magnetización y el campo desmagnetizante por métodos matemáticos refinados, punto a punto del material, y se hace un promedio tanto del campo desmagnetizante como de la magnetización dentro de todo el cuerpo. Y el cociente de esos promedios se define como factor desmagnetizante magnetométrico. Se define así. Y eso es entonces lo que tenemos que usar cuando medimos en una situación geométrica como la de un magnetómetro. Tenemos que buscar en la literatura el factor desmagnetizante magnetométrico. Pero si tuviéramos otro método de medida, por ejemplo, magnetizáramos la muestra con un solenoide largo y midiéramos la respuesta con una bobina estrecha, simplemente en el ecuador de la muestra, como está representado acá, lo que esa bobina va a estar captando es la magnetización que hay dentro, en el espacio dentro de esa bobina, generado por un campo efectivo, que va a ser el campo aplicado más el campo desmagnetizante promediado dentro de esa bobina. O sea que lo que necesito acá es otro factor desmagnetizante, que se conoce como factor desmagnetizante fluxométrico, que surge también de cálculos, donde lo que se obtiene es la magnetización promedio dentro de la bobina, acá está puesto como en el ecuador de la muestra, y el campo desmagnetizante promediado también dentro de la bobina. Entonces, hay que saber, digamos, a dónde recurrir de acuerdo al tipo de medición que uno esté realizando.
Bien, yo querría parar un poquito acá, tal vez terminar la clase acá. Por más que lo que sigue está muy emparentado con lo que estuvimos hablando, pero me parece que estaría bien, para dar un respiro, terminar acá la clase. Y bueno, y escuchar entonces, aprovechar estos 12 minutos que nos quedan para charlar un poquito con ustedes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos hoy o sobre la práctica? A ver, Juliano, te veo con ganas de preguntar algo. No, Quique, la verdad es que vengo sin consultas hoy. Bueno, muy bien. Pero al menos si nos vemos la cara. No, está bien. Yo tenía una pregunta por ahí, media básica de lo que vimos hoy, por ahí, pero es cuando hablamos del caso 1 de la esfera, en la transparencia donde están los componentes del campo, H en función de R. Cuando estamos fuera de la esfera, si yo lo entiendo bien, por ejemplo, la componente X del campo H vendría a ser ms por R, el radio al cubo sobre la coordenada radial por xz, ¿no? Claro, sí, sí. Y después para I vendría a ser iz por msr al cubo sobre radio a la quinta. Ah, listo, pues me había quedado la duda de eso. Sí, estas son las tres partes del vector, como vos lo estás interpretando bien, 1, 2, 3, y este factor común está puesto afuera, simplemente, pero sí, ese factor común multiplica a las tres componentes. Se ve que en un plano, por ejemplo, mientras x y sea constante, perdón, en un plano, a ver, no, donde x e y son 0, que sería, hay que ver sobre los ejes, ¿no? Ahí, claro, por ejemplo, en el plano de xz, y es 0. Por ejemplo, aquí que se puede ver. Sí. Se puede ver, por ejemplo, en el plano, digamos, z igual 0, ¿no? Claro. En el plano z igual 0, se puede ver que, digamos, que sería, visto desde acá, sería como un plano que corta a esa esfera, ¿no? Lo corta horizontalmente. En esa situación, por ejemplo, sobre ese plano, siempre la componente del campo va a tener solamente componente vertical, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Es ahí donde Quique tiene más o menos parado justo el cursor, un poquito más arriba. Vamos, en ese corte donde z vale 0, si miramos las componentes ahí, el primer componente que es x por z vale siempre 0, la segunda que es y por z vale siempre 0, entonces solo sobrevive la componente en z, ¿no? Que vale menos r cuadrado sobre 3 por el factor que mencionó recién Ricardo, y fíjense que siempre apunta para abajo, ¿no? O sea, está cruzando ese plano, la magnetización hacia abajo, y vale menos r cuadrado sobre 3 por msr cubo sobre r a la quinta. Claro, y queda con una dependencia de r al cubo. Claro, queda con una dependencia de r cubo, por el r cuadrado se compensa parcialmente con el r a la quinta del denominador. Sí, está bueno eso que propone Pedro. Perdón. Y el otro punto, el otro punto que es interesante analizar es sobre el eje, ¿no? Sobre el eje sería x igual 0, ¿no? Que se anula el primero y el segundo. Claro. La componente en x y la componente en y, por lo tanto solo tiene componente en z, pero ahora la componente en z es z cuadrado menos r cuadrado sobre 3. Claro, y es positiva por encima. Claro. Siempre apunta hacia arriba, por encima o por debajo. Sí, acá está mal, ¿no? Menos. No, Quique, ¿por qué z cuadrado? Ah, sí, está bien. Siempre positiva, bien. R mayor que R. Sí. Y adentro, en cambio, valdría menos ms sobre 3, ¿no? Claro, opuesta a m. Claro. Es interesante ver también si es continua H o no es continua, ver acá qué pasa en estos puntos.
Pero sí, esa es la forma de analizarlo, ¿no? Pararse en los planos coordenados o en los ejes para ver qué pasa. Claro, y por ahí también es interesante pensar qué pasa si uno tuviera una partícula monodominio ubicada en el eje o ubicada con momento magnético M, ubicada en el eje o ubicada a un costado, ¿no? ¿Cómo se orientaría? Claro. Bien. Ahí se ubicaría de acuerdo al campo disperso que se está generando, ¿no? Claro. Sería claro. una brujulita. Claro. Sí, exacto. tal cual, tal cual. Y como sobre la partícula parecería una fuerza proporcionada al gradiente de H, se iría moviendo hacia lugares donde H es más intenso, ¿no? Hay muchos ejemplos en ese sentido prácticos, digamos, donde por ahí con un polvo de algún material, digamos, ferromagnético, ¿no? Y uno por ahí interfiere sobre eso con un imán, ¿no? Entonces hay algunos que son muy lindos, por ejemplo, que tenés un material ferromagnético disperso en un material líquido, pero de buena viscosidad, digamos, como para que la cosa no decante, y introducís, por ejemplo, un imán, ¿no? Y entonces ven cómo se forman las líneas, ¿no? Bueno, también se hace sobre una hoja, además, ¿no? Pero hay un montón de opciones para ver esas líneas, digamos. Claro, a lo mejor si tuviera un poco de coloide magnético en casa, que no tengo, les podría mostrar, porque imanes tengo, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo algunos, tengo más colgados por acá alrededor. Les podría mostrar un poco lo que dice Pedro, porque con algunos coloides, con partículas suficientemente grandes, ese efecto se puede ver en una superficie plana, por ejemplo, puesto sobre una caja de Petri o sobre la base de un vaso de precipitado, y poniendo el imán abajo se puede ver cómo se acomodan, ¿no? Pero capaz que lo pueden hacer Pedro o Claudia, que ellos van, o Nico, que van a... Yo tengo acá en mi casa, pasa que ahora me llevaría un ratito a buscarlo, pero algo seguro que tengo. Y Nico también, Nico puede mostrar cosas también, seguro. Nico tiene todo ahí un kit en la casa para Los así convoco que para la clase que viene, entonces. el viernes algo mostramos, sí. Yo busco que tengo y si no, arreglamos con Nico. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Quedan 5 minutitos. Si no me preguntan, voy a usar la clase hasta el final, ¿eh? Ahí compartió Juliano un video de YouTube que seguramente tiene una demostración de eso. Y es lo más práctico en este momento. Sí. Son en slow motion y son satisfactorios de ver cómo van volando las partes, ¿cómo llaman? Las limaduras. Sí. A ver, Juliano, ¿lo mostrás de vuelta? Compartí pantalla, Juliano, y lo vemos. ¿Se mostró? Perdón, Juliana, no sé si estás diciendo algo o estás silenciado. Sí, se había trabado cachito. Me den un segundo de internet. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Se ve bien, sí. Por ahí, si lo puedes parar ahí, justito ahí. Ahí se pueden ver, ¿no? Digamos, por ahí podemos identificar
abajo del imán y arriba del imán los polos, ¿no? Y eso lo vemos por las líneas de campo, ¿no? Que se adivinan en términos de cómo están orientados ahí las partículas. No sé si vos, Giuliano, con el mouse podés señalar eso que estoy mostrando. De acá no sé si se ve. Sí, se ve. Se ve. Acá Está, como ¿no? se cierra más intenso de este lado del campo, salen más líneas. Sobre las caras anchas, digamos. Anda a limpiar ese imán después, ¿eh? Más adelante creo que se forma mejor la imagen. A ver si seguimos viendo. Se ve muy bien. Una cuestión, un dato práctico, ¿no? Cuando uno va a exponer un imán a un polvo magnético, por ejemplo, conviene envolverlo en algo que después pueda retirar, y hay que pensarlo bien también, cómo lo va a retirar, como una bolsita de polietileno o algo así, de tal manera de evitar, digamos, de que el imán quede cubierto para siempre con partículas magnéticas que no se puedan sacar. Cuando se hace el experimento típico en las escuelas, por ejemplo, que se pone el imán debajo de una hoja y arriba limaduras de hierro, ustedes no ven a la limadura de hierro recorriendo esa curva y acercándose al imán, porque se forman cadenas de limaduras, ¿no? Entonces las limaduras quedan imposibilitadas de moverse a lo largo de la trayectoria. Pero si esa limadura estuviera libre, como en un coroide, iría moviéndose hasta llegar al polo del imán, donde el campo es más intenso. Este imán es una bestialidad, ¿eh? Sí, estas son impresionantes, ¿no? Bueno, es solamente cuestión de comprarse una cámara con suficientes cuadros por segundo. Bueno, si les parece, ya es la hora 13, así que podemos ir despidiéndonos hasta el viernes. Perfectamente. Bueno, nos Voy a vemos. dejar de grabar. Nosotros, perdón, nos íbamos a ver el miércoles, ¿no? Sí.